Éxodo capítulo 9. 3 plagas más: muerte del ganado, úlceras y granizo. Moisés, por orden de Jehová, se presentó nuevamente ante el faraón para pedirle que permitiera ir al pueblo, o en caso contrario, tendría que enfrentar una terrible peste que acabaría con todos sus ganados. Le especificó un plazo para responder y le indicó que habría una distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto, pues solo el de los egipcios moriría. Al día siguiente murió el ganado de Egipto. A pesar de todo, el corazón del faraón se endureció otra vez y no dejó ir a Israel. La plaga cayó sobre el ganado doméstico en general. El caballo fue introducido en Egipto por los hicsos. El camello no era tan común en aquella época como lo es hoy en día. Sin embargo, lo usaban los mercaderes en sus caravanas, tanto como los nómadas que habitaban los desiertos, como los egipcios. Gradualmente llegó a ser un animal importante en la vida económica de Egipto. Los asnos, las vacas y las ovejas eran comunes. La plaga tocó 2 elementos vitales de la nación egipcia. Número 1, la teología egipcia, que adoraba la vida animal. Número 2, la economía nacional. Hasta ahora las plagas habían sido más bien molestias para los egipcios, y con el 5.º azote el Señor los apretó económicamente. Las plagas anteriores eran más bien golpes emocionales que afectaban la vida en particular. Esta tocaba el nervio económico nacional, que era más sensible. Lentamente el Señor intensificaba su presión sobre el emperador y el pueblo de Egipto. Por medio de esta señal, el autor demostró otra vez la humanidad del faraón. No había nada que podía hacer para evitar la plaga sin dejar ir a Israel. Además, no había posibilidad de entrar en ninguna clase de negociación con Moisés, porque la plaga llegó repentinamente y se murió una gran cantidad de ganado en Egipto, que estaba en el campo. Esta vez no hubo necesidad de fijar un plazo para quitarla, pues se terminó con la muerte de muchos animales. Lo único que el faraón pudo hacer fue verificar la distinción hecha entre el ganado de los israelitas y el de los egipcios. No había duda en cuanto a la palabra de Dios entregada por medio de Moisés. Era un milagro. La 6ª plaga también fue de transformación. Otra vez, por orden del Señor, Moisés esparció hacia el cielo puñados de hollín de un horno, el cual se convirtió en polvo que produjo úlceras en los hombres y en los animales en toda la tierra de Egipto. Nuevamente los magos fueron impotentes para duplicar el milagro, y ellos también fueron heridos como todos los demás egipcios. Y se endureció el corazón del faraón, tal como Dios lo había dicho. La plaga no solo produjo una situación física incómoda para los egipcios, sino que resultó en una desorganización total del gobierno, de la vida económica y de la vida religiosa. Todos se pusieron en cuarentena y no había quienes verificaran la sanidad de los demás. Ninguna clase de huelga podía haber paralizado el país más completamente que la plaga de úlceras. A pesar que Faraón había visto el poder del Dios de Israel, siguió en su camino obstinado. Moisés le advirtió que una tormenta de granizo como nunca la hubo en Egipto azotaría el país al día siguiente. Se agregó un elemento nuevo en el encuentro. Por compasión hacia los egipcios y su ganado sobreviviente, Jehová les indicó cómo salvarse del granizo. A pesar de la incredulidad del faraón, algunos de sus servidores temieron a Dios y creyeron en su palabra. Hubo algunos que salvaron a sus criados y su ganado. El autor llama la atención de la influencia creciente que tenía Moisés entre los egipcios en general y el respeto que tienen ellos para la palabra divina. No igual que el faraón. Antes se había indicado una división entre Gosén, la tierra que ocupaba Israel, y la de los egipcios. Ahora se nota una división entre los egipcios mismos. Los temerosos de Dios son eximidos de las consecuencias fatales de la tormenta, mientras que los incrédulos sufrirían los daños totales.
Con la plaga el Señor oprime más al faraón y le hace más difícil su resistencia a la palabra divina. El granizo no es común en Egipto y el faraón queda impresionado. Al milagro de la rareza del granizo en Egipto se agregan su severidad y el anuncio previo del tiempo preciso de su llegada. Con este golpe se nota en el faraón un leve cambio de actitud personal y un deseo de negociar a un nivel más serio. Entonces llama a Moisés y Aarón, confiesa que ha pecado, admite que él y los egipcios son culpables y reconoce que Jehová es justo. Por tanto pide que rueguen a Jehová para que cesen los truenos, el granizo, la tormenta, dice el faraón, y yo los dejaré ir, sin condiciones. La plaga tocó profundamente tres aspectos de la vida egipcia. La teología egipcia, ya que sus dioses no pudieron proteger ni a las personas ni a la siembra. La vida de algunos incrédulos que ignoraron la advertencia divina y la economía nacional que estaba cada vez más afectada. Por causa del prodigio, el faraón admitió el control de Jehová sobre la naturaleza. Sin embargo, no estuvo dispuesto a aceptar el control del Señor sobre su vida personal. Aún reconociéndolo así, Moisés rogó a Jehová y el Señor cesó la tormenta. Con todo esto, una vez más, el corazón del faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel. En todos los casos, a pesar de la obstinación del rey, el Señor siempre obraba con misericordia y paciencia, la misma que hoy tiene con aquellos que por su incredulidad no quieren creer en el Hijo de Dios. Aunque el sacrificio de Cristo se hizo en favor de toda la humanidad, solo aquellos que se arrepientan y pongan su fe en Cristo harán efectiva la salvación que el Señor ganó en la cruz. Dios quiere que todos procedan del pecado al arrepentimiento, pero no todos los hombres quieren, pues no es de todos la fe.